Buenas tardes, amados hermanos. Bueno, en el día de hoy vamos con el Conócete a ti mismo. Vamos en la página 123 y en el capítulo cuarto, el espíritu no puede eludir las leyes divinas y las cumple. Aquí vamos a conocer muchas cosas que para nosotros en la ignorancia decimos que es pecado, que es, bueno, se le atribuyen muchísimas cosas, pero el Espíritu en el cumplimiento de su ley no comete injusticia. Cuando cumple la ley, la cumple porque la tiene que cumplir. Entonces aquí um, hay algo sobre el incesto, ¿sí? Entonces vamos a mirar aquí esta parte porque es muy hermosa para que nosotros podamos conocer. Los que no conocemos, cuando estudiamos esto, pues nos quedamos a veces abismados, digo yo. Bueno, dice así: el espíritu no puede eludir las leyes divinas y las cumple. He llegado al punto que atrás prometí de desentrañar el secreto más atrevido que ningún hombre se atrevió, y es el mayor escándalo que a los ojos de las más libertinos puede cometerse: el incesto. Como se ha llamado a la unión de cuerpos entre el primero, segundo y tercer grado de consanguinidad, ¿sí? O sea, padre, hermanos e hijos. Bueno, tan vulgar fue en los últimos tiempos el incesto, sobre todo en la unión de los cuerpos de padres con hijas, de hermanos con hermanas y de primos hermanos, que apenas llegó ya a sorprendernos ni ser escándalo. Es cierto que el ejemplo lo dieron muchos pontífices de la Iglesia Católica, y sobre todo Alejandro VI Borgia, que además de ser casado canónicamente con dos mujeres, hizo de su hija Lucrecia su amante preferida, y aún por la fuerza estupró a la otra hija Valencia. No le quedó en saga Benedicto XIII, departiendo el lecho con su madre. Y debido a estos incestos de los que eran pontífices de la religión, que condenaba esos delitos por, por letras, y los bendecía con su comunión, los hombres vieron que las leyes impositivas eran letra muerta. Yo no voy a censurar a unos ni a otros de los incestuosos, sino a hacer un juicio severo por las leyes divinas y fatales, y por la razón libre de todo prejuicio, y declarar cuándo es delito y cuándo no. Pero adelanto que no existe delito que puedan castigar los hombres, pero no hay en ello delincuentes. Sabemos que las leyes divinas de afinidad y justicia son fatales,
que el espíritu las obedece sin tener en cuenta las leyes humanas, en cuanto no son reflexión de las leyes divinas y se oponen a ellas, y que son esas leyes solo a las que a las que se somete el espíritu. Además de la ley de justicia, tiene los agentes poderosos de las leyes de compensación y afinidad, y por todo la ley nos dice que todo se paga sin que pueda el espíritu elevarse, en tanto no ha vaciado los platillos de la balanza. Sabemos además que las leyes del Creador no pueden cometer injusticia, igualándonos a todos como terrible rodillo, sin huir suspiros ni alabanzas, ni apiadarse de lágrimas. Es la ley y nada más. Si lo que los hombres han llamado incesto es contrario a la ley divina en su principio y esencia de la unión del padre con la hija, del hijo con la madre, del hermano con la hermana, la ley de procreación no dará hijos en estas uniones, porque como vimos lo que cuesta preparar las cosas a la ley de afinidad para la encarnación de un espíritu, que si ella se preparó las cosas en su punto, el espíritu no encarna, quiere decir que si de esas uniones hay hijos, estos vienen porque están en la ley que les permitió y aún quizá los forzó a encarnar. Entonces aquí vemos, amados hermanos, que realmente pues nosotros en nuestra ignorancia, ¿sí? Se ha dicho que si un padre, no, si una hija tiene un hijo de su papá, cometió un incesto y se va a condenar y se va a todo, bueno, la mandan a la quinta paila del infierno. Pero verdad que no es así, porque si el padre engendró un hijo en su propia hija, es porque así estaba en justicia. La ley no se equivoca y el maestro muy clarito dice que ningún ser entra al mundo por puerta falsa. O sea que ningún espíritu puede encarnar burlando la ley. Tiene que ser todo bajo la justicia divina, porque la misma ley le ayuda a preparar sus cosas para encarnar. Entonces aquí vemos que el incesto no existe, es por lo tal que el maestro deja que no existe el incesto, porque el espíritu solo cumple las leyes divinas. A él, en el sentido de la ley de procreación, no le interesan las leyes humanas, sino las divinas. Entonces ahí vamos comprendiendo. Lo mismo un hermano, un par de hermanos que procreen, es porque así estaba escrito, ¿sí? En el juicio de destino, porque ese es el juicio de destino, lo cumplimos todos. Y si ellos tenían problemas de ciertas existencias anteriores y tienen que procrear, procrean. La ley no se equivoca. Bueno, ¿qué nos dice la humanidad de la historia de las generaciones, sobre todo los hechos públicos que yo mismo conozco? Todo asegura que nacieron hijos de esas uniones. Luego, si nacieron hijos, si los espíritus no encarnan, sin que la ley de afinidad y justicia les prepare todas las cosas, estos son hijos de la ley, los llamados incestuosos cumplieron la ley, y así el incesto no existe en la ley de procreación. Yo sé que mi conclusión es la más atrevida que puede hacerse en la tierra,
y que el estupor caerá sobre los prejuiciados por las leyes religiosas, civiles y sociales, pero no se estupefactarán los naturalistas y menos los hijos de la comuna, que saben que nada sucede que no sea justicia. Conocen la ley y se conocen a sí mismos. No, el incesto no existe en la ley divina y natural, pero hay delincuentes que en el incesto faltan a la ley y son todos los que lo llevó a su lascivia, a la pasión no dominada y a la imposición, y a los que pusieron obstáculos a las consecuencias de la procreación, sin contar si sacrificaron al infante por esto. Ya entra en la ley del crimen y este es siempre una falta a la ley que se paga solo dándole vida de nuevo a aquel ser, además de la sanción judicial humana. Entonces aquí tenemos que otras cosas sí son graves, ¿sí? Cuando uno falta a la ley de procreación pudiendo tener hijos si no los tiene, comete el error más grande de su vida. Si una mujer está embarazada y se hace un aborto, es también terrible. Entonces, pero vemos que el incesto no es terrible en la ley divina porque el incesto no existe. Entonces, aquí nos vamos enterando de muchas cosas. Las familias se reúnen en el espacio antes que en la tierra y en el plan que forma cada espíritu antes de encarnar ya expone a la ley de afinidad y justicia sus propósitos. Están en la ley, pues son autorizados. Si no cumplieran, contraería una deuda, una nueva deuda. Pero el espíritu, para formar su plan, tiene que conocer la organización social, la posición que debe ocupar y la compañera o compañero con quien debe unirse para procrear. Y si las leyes sociales le ponen obstáculos insuperables por el cargo, posición o ambiente, y si la que habrá de ser su madre es deudora o acreedora al amor de hijo y de esposo, o tienen deuda de una o más vidas entre ambos, o la que será su hermana tiene esas deudas con él, que será su hermano o es acreedora de lo mismo, y ven sus espíritus que por las trabas de la ley social, ambiente, posición errada, educación, solo nacieron en la misma familia, no fracasarán en sus planes. Juntos de una misma madre nacerán y serán el uno del otro. A pesar de todas las leyes sociales y críticas del mundo, cumplen la ley divina de justicia y se burlan de la ley humana absurda. No hay incesto, aunque el hijo engendre en su madre, en el mismo lecho que él nació, y el padre haga madre a su hija, en el lecho que la concibiera, si ello fue obedeciendo a la ley de justicia.
¿Cómo pueden los seres saber cuándo obedecen a las leyes divinas? Conociéndose a sí mismos, sabiendo que en ellos no fue la pasión, la lujuria, el placer bruto el que los puso juntos y que la conciencia no les acuse antes de juntarse. Son porque después no tendría remedio. O sea que es por afinidad. Ellos se unen por afinidad. Y por afinidad pues procrean, porque no hay violación y aunque hubiera violación pues tampoco estaría cumpliendo el espíritu con la ley de procreación. Pero aquí deja el maestro sentado que pues si hay dos hermanos que nacen en la misma familia, son hijos de la misma madre, se aman esos dos espíritus, cuando llegan adultos pues se unen y procrean, porque así estaba en justicia, ese era su juicio de destino. Pero también es necesario saber si su conciencia está prejuiciada o anestesiada, que pueda engañarle justa o injustamente. En ese caso, lo mejor es lo acertado, es ponerse el caso a un ejemplar anciano y el consejo será acertado. Bueno, ya esto es para la comuna porque pues en la comuna nosotros vamos a tener todo lo necesario, ya vamos a tener consejeros, quien nos aconseje sobre todo lo que vamos a hacer, hasta para nuestros hogares, para formar un hogar, y no como ahora que pues es como dicen todo fue a lo bruto. Mas no hay que temer ya nada que de esto en los tiempos de la comuna, porque la moralidad, el ambiente, la igualdad y la fruición del amor para todos es igual, pero no será de extrañar que sucedan casos en los primeros tiempos, porque como es natural, quedan muchas cuentas de afinidad y justicia que saldar entre los espíritus que acataron la ley a última hora. Pero el maestro tiene el archivo de cada uno. Y por la ley todo será dicho y revelado en justicia y aquellos protagonistas serán atendidos con esmero y más amor, por valientes en saldar cuentas tan intrincadas y penosas, en medio de un régimen de luz, sabiduría, progreso, civilización y amor desinteresado. Sentamos pues en firme que el llamado incesto no existe en la ley divina, pero que si la ley humana lo estableció, los delincuentes son los ya descriptos, la ley misma y sus actores, porque debieron prever los casos aquí expuestos y haber imprimido en la educación un caso único que es de progreso y este es de bastante para hacer comprender la no conveniencia de unirse madre e hijo, padre e hija, hermano y hermana. Y es que del cruce constante de familias y mejor de razas étnicas se mejora la especie y se llega a la unidad y función de todas las razas en una sola raza, dominando por necesidad la más bella y fuerte. Si la ley del incesto hubiera tenido esos conocimientos por principio científico, la ley hubiera triunfado,
como solo tuvo principios inconfesables y absurdos, la ley fue vencida y derrotada por la justicia de la ley divina a la que solo el espíritu se somete y no puede eludir su cumplimiento. Sirva de ejemplo para todos lo referente a todas las cosas de la vida, el caso estudiado que es el más extremo. Pero sabed, hijos de la comuna, que necesitamos siempre del consejo hasta que seamos sabios y verdaderos. Y vosotros tenéis los consejos de los maestros y no podéis equivocarse, a ellos acudir. Entonces aquí vemos, amados hermanos, cómo nos deja el maestro expuesto todos estos errores, ¿sí?, que se han cometido. Digo errores porque pues verdad es un error, ¿cierto? Decir que los hijos cuando tienen, las hijas mujeres cuando tienen hijos de sus padres o de sus hermanos. No hay delito en eso, porque los espíritus están cumpliendo con la ley de procreación. Entonces, el incesto no existe. Pero entonces también deja el maestro estudiado paso a paso cómo deben de ser las cosas y si hay afinidad, si hay amor y hay afinidad, porque de lo contrario pues sería como frustrar las cosas. Entonces por ahí dejamos, amados hermanos, me encantó haber estado con ustedes y vamos a seguir con estos programas que son tan hermosos porque son la luz para nuestro espíritu.